Hola, bienvenido, bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercè Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como en la versión de podcast en iVoox, en Spotify y en iTunes. También tenemos una comunidad virtual, la comunidad virtual de conversaciones emocionales, a la cual podrás acceder si pinchas en el enlace que encontrarás junto a esta publicación. Ahí puedes dejarnos tu correo electrónico y así te enviaremos de forma mensual un mensaje con las últimas publicaciones que estamos haciendo y también si participamos en algún evento o algún webinar online como los últimos días pues son tan frecuentes. Así que si quieres unirte a la comunidad estás más que invitado o invitada. También como bienvenida recibirás el vídeo Los 6 hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Así que estás más que invitado a formar parte de esta comunidad y también, por supuesto, a seguirnos en los distintos canales y plataformas en los cuales publicamos estos capítulos. Y ahora sí, llega el momento de presentar el capítulo de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Pues bien, estamos ante un escenario de cambios constantes, ¿no? Especialmente desde que estamos viendo esta crisis del coronavirus que todo el día está en las noticias. Y ante este escenario de cambios constantes, la pregunta es, ¿cómo podemos gestionar nuestras emociones? ¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones ante un periodo, ante una situación que no sabemos si va a seguir mucho tiempo así o no, pero sí que da la sensación de que esto va a ser algo largo? ¿Cómo gestionar nuestras emociones ante ante el cambio constante en nuestro entorno? Ahora podemos salir de casa, eh, ahora no, ahora podemos ir a comprar como siempre, ahora tenemos que hacer cola, ahora tenemos que entrar un número de personas determinados, ahora tenemos que tener una distancia, un distanciamiento social, ahora no. Todo está cambiando muy rápido. Entonces, ¿cómo podemos gestionar nuestras emociones ante tanto cambio y tan deprisa? Así que hoy me gustaría empezar con Juan Pedro Sánchez, nuestro psicólogo de cabecera, como siempre decimos, y a ver qué podemos hacer, cómo empezamos este tema, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos afrontar esta situación, Juan Pedro? Bueno, pues claro, es un tema muy en boga, ¿no? Ahora, sobre todo por la incertidumbre, ¿no? Eso es. Esos cambios tan rápidos, como dices, que generan, bueno, incertidumbre porque el cambio es como un vaivén, ¿no? Unos días se nos dice una cosa, otros días otra, pero nunca, no hay nada con seguridad, ¿no? Ujú. Claro, en realidad yo en mis intervenciones, ¿no? Y cuando trabajo con empresas, siempre digo aquello de que esto del cambio no es nada nuevo, ¿no? Que Heráclito de esto ya de hace 2500 años, ¿no? Ya decía que todo cambia y nada permanece. Entonces, parece que somos muy lentos, ¿no? Adaptándonos a estas cosas, porque si hace 2500 años ya se decía, pues sí que ya somos un poquito lentos, ¿no? Adaptándonos. Pero claro, es cierto que ahora lo que ocurre es que los cambios son muy rápidos. Quizá la diferencia, que todo el mundo sabe que la vida es cambio, es que ahora son muy rápidos, ¿no? Y que además no están bajo nuestro control. Entonces, aquí se junta pues estos dos aspectos, ¿no? Un poco la Ujú. incertidumbre, que nos va muy mal al ser humano, a nuestro cerebro busca mucho la seguridad, ¿no? La certidumbre, precisamente, la estabilidad. Y luego, por otro lado, la velocidad, ¿no? La velocidad del cambio, porque esto es lo que nos cuesta quizá más, ¿no? Adaptarnos, porque somos, la ventaja o la buena noticia es que somos animales que se adaptan, ¿no? Somos seres que se adaptan, y porque si no te adaptas, pues no sobrevives, ¿no? De hecho, estamos aquí porque nos hemos adaptado. Lo que ocurre es que cuando queremos adaptarnos a algo que está ocurriendo, van y nos lo cambian, ¿no? Y ya no te da tiempo. Dice, bueno, ahora que me estaba adaptando, ¿no? Ahora coger Efectivamente. y lo cambian. Entonces, yo creo que viene un poco el buscar esa adaptación, ¿no? Adaptabilidad, va también en base a darte cuenta de si lo que quieres es controlar
que no ocurra estos cambios tan deprisa. Es decir, cuanto más nos neguemos a la realidad, pues más vamos a sufrir, más vamos a tener ese miedo, ¿no? Ante esa incertidumbre que se produce por no saber qué va a ocurrir, ¿no? Y no es nada fácil, ¿eh? O sea que lo habitual y lo normal es sentir esa ansiedad por esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, no tener ni idea de hasta dónde va a llegar esto, ni qué va a ocurrir, ni con el aspecto, ni a nivel de salud, ni a nivel económico, ¿no? ¿Qué va a pasar? No tenemos ni Claro, idea. Entonces, bueno, pues nosotros desde la inteligencia emocional, al menos ese es mi punto de vista, lo que planteamos es, oye, si has llegado hasta aquí, es porque te has adaptado en tu vida a los cambios. Sí que es cierto que esto que estamos viviendo, pues no sé si hay más personas que lo hayan vivido en otra ocasión, porque parece que es un momento histórico y del que se habla que va a haber mucho análisis, ¿no? Desde las empresas también y a nivel histórico qué pasó en esta situación, pero al final siempre nos hemos adaptado, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es un poco el no tratar de adivinar qué va a pasar, es que no tenemos ni idea, porque en el momento que trates de adivinar, de esforzarte por adivinar, por controlar, por saber qué va a pasar, lo que estás provocando precisamente es más inestabilidad, más ansiedad, porque te vas a dar cuenta que no lo sabes, no claro. tienes idea. Y si te pones en el peor de los escenarios, pues vas a sufrir más. Y si te pones en el mejor de los escenarios, pues dices, bueno, a lo mejor estoy mejor, pero también es un autoengaño, porque tampoco sabes si va a pasar eso, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me gusta últimamente, veo que la mejor postura, al menos yo lo veo así, es el equilibrio, es no polarizarse ni hacia el drama, ni hacia la utopía del no va a pasar nada y esto es maravilloso, ¿eh? O sea, ni es todo tan dramático, ni es todo tan idílico. Yo Ujú. creo que todo tiene pues parte de dolor, de drama y de problema, y también tiene parte de, bueno, pues de situaciones que podemos aprender, que podemos adaptarnos y podemos estar observando qué pasa para adaptarnos. O sea, más que adivinar y controlar, que esto es difícil y vas a sufrir, yo creo que nos tenemos que centrar más en qué está pasando ahora mismo y cómo me puedo adaptar. Ujú. Quizá este sería el primer paso para mí. Claro, porque Juan Pedro, para realizar esto, para intentar tratar de encontrar este equilibrio, seguramente lo primero que tenemos que hacer es observar esos pensamientos, ¿no? Esas propuestas que aparecen en nuestra mente, esa idea catastrofista, por ejemplo, o esa idea de niego la realidad y todo va genial, y verlos, ¿no? Es decir, eso yo creo que es el primer paso. Sí, a ver, insistimos mucho, yo lo tengo cada vez más claro. Primero tienes que estar tú bien, lo mejor posible, a nivel mental, físico, mental, emocional, para luego poder decidir con mayor claridad qué haces al respecto de lo que ocurre, sea agradable o desagradable lo que esté ocurriendo para ti. Entonces sí, efectivamente, primero es, a ver, esta ansiedad que tengo, me la estoy reforzando de alguna manera yo con mis pensamientos, Ujú. con querer controlar, con querer pensar en lo peor o no. O también por el otro lado, estoy pensando que no va a pasar nada, esto es maravilloso y no tengo que hacer nada y me estoy olvidando de tomar decisiones de precaución, de protección, porque también sabemos que un entusiasmo fantástico, ¿no? Fantasioso, ¿no? Sí. También te lleva a tomar malas decisiones. Es decir, Ujú. el exceso, tanto por defecto como o sea, en negativo como en positivo, no nos deja pensar con claridad. Por Ujú. muy entusiasmado que estés y apasionado estés con todo lo que ocurre, en el sentido de creer que no va a pasar nada, también te evita tomar buenas decisiones, porque no te deja pensar con claridad. Ujú. Entonces, para mí el pensamiento claro es lo que tú dices, observar un poco la realidad, los hechos y observar tus pensamientos y Ujú. tratar de equilibrar, ¿no? Y cuando tú estás más en calma, entonces puedes tomar mejores decisiones, ¿eh? Fantástico. Pues así es, Juan Pedro. Cuando tenemos claridad mental, cuando
nos atrevemos a cuestionar nuestros pensamientos sin aferrarnos a ninguno de ellos, pues efectivamente las decisiones que vendrán de este análisis o de esta observación, mejor dicho, seguramente serán pues menos controladas por las emociones, ¿no? Que al final de eso va la inteligencia emocional también. Bueno, pues Mercè, estamos esperando tu opinión, tu punto de vista. Queremos saber, Mercè, qué podemos hacer ante tanto cambio y sobre todo a nivel emocional, ¿no? Cómo nos influye y qué podemos hacer. Bueno, yo bueno, Juan Pedro lo que ha dicho es sí, tal, o sea, me arrodillo, me suscribo a todo lo que ha dicho, lo ha explicado muy bien. Yo quería empezar precisamente por lo que él hablaba al final, que es este exceso de positivismo, porque en el fondo yo creo que eso no es positivismo de verdad, ¿no? Se habla mucho de ser positivo, del optimismo. Yo creo que eso, cuando el ser positivo o el ser optimista no puede ser nunca un escape o una evasión de la realidad, ¿no? O sea, para mí ser optimista es conocer la realidad, darte cuenta de ella, afrontarla y a pesar de eso, tomar las precauciones evidentemente que se tengan que tomar y a pesar de eso pensar, bueno, irá bien porque tengo herramientas y encontraré soluciones si no es esto y sobre todo no aferrarse a que las cosas pasen de una forma concreta. Para mí eso es el optimismo, digamos, ¿no? Nunca evadirse de la realidad, porque es que si no es como ignorancia, ¿no? Creo yo. Y hay veces que se nos ha vendido mucho el optimismo, el positivismo, como se ha dicho, de una forma muy naif, ¿no? Y nunca puede ser una evasión de la realidad. Es decir, podemos pensar que la situación va a cambiar y que de este cambio va a haber cosas positivas y otras que no lo serán tanto, pero que al final nos adaptaremos, y para mí eso es una versión muy positiva de la realidad, pero sabiendo que va a cambiar, sabiendo que te tienes que poner la mascarilla, sabiendo que tienes que tomar precauciones, sabiendo que cada día están pasando cosas pues, que son muy dolorosas y que hay muchas personas que se han dejado y se están dejando la vida y que merecen ese respeto de reconocerlo, ¿no? Por eso yo creo que eso es importante. Lo digo porque como lo explicaba muy bien Juan Pedro, no comprender que el optimismo o el positivismo es esto basado en la realidad y la aceptación, da muy mala prensa a lo que es el pensamiento positivo y a veces a la psicología positiva y yo creo que no nos hace bueno, no es una buena prensa y hace que mucha gente pues ya no entre en estos temas, ¿no? Y yo creo que merece mucho la pena. Bueno, no creo que haya mucho que añadir a lo que ha dicho él. Yo creo que llevamos mucho tiempo cambiando, decíais miles de años, pero esto es un zarandeo padre, podríamos decir, ¿no? Lo que pasa que, fijaos, yo el otro día estaba viendo una película, la verdad es que no he visto mucho, porque he estado bastante ocupada, pero estaba viendo una película y en la película salía, han cerrado el teatro, es una película de la Edad Media, y los teatros no son como son ahora, no eran como eran ahora, decían, han cerrado el teatro por la peste, ¿no? Y en aquel momento me hizo pensar, de hecho he leído alguna obra histórica en el que se hablaba de la peste, se cerraba una pensión entera con toda la gente dentro porque una persona era sospechosa de tener la peste y pienso, ostras, en la Edad Media una enfermedad como la peste, que digamos que es mortal, ¿no? Que sobrevivió muchísima gente, la prueba es que estamos aquí, la sanidad no era la que era, aunque ahora pobres están saturadísimos haciendo al máximo y no con todo el equipamiento, pero no había los avances, no había los profesionales que había ahora, no hay el sistema de salud, la gente no tenía la nutrición que tenemos ahora, había mucha gente pobre y salieron adelante. Yo digo, igual sería bueno revisar algún texto de la época, ¿no? Porque es que yo lo pensaba, a veces hablamos de estrés, ¿no? Y yo me acuerdo, yo conocí a mi bisabuela, se murió hace unos años, ¿no? Y siempre, y esto es algo que lo he recordado muchas veces, que, claro, nos hemos estresado mucho, el estrés, el cambio. Ostras, ella me contaba que una madrugada a las 5 vio salir a su hijo por la puerta que se iba a la guerra, ¿no? Con 17 años, ¿no? Y me dijo, yo me acuerdo que me lo contó, le di un bocadillo y una manta. Y aparte, mi bisabuela hacía pocos meses que había enterrado a su otro hijo de 19.
Claro, y nosotros nos hemos pasado mucho tiempo estresándonos porque el jefe no nos miraba bien, ¿me explico? Quiero decir que en la Ya, historia ya. han pasado muchas, o el otro día lo recordábamos, ¿no? Que suena una sirena y vete a un refugio, estás por la calle, te metes en el refugio, no sabes cuánto rato, no sabes si cuando salgas tus familiares han podido ir a otro refugio, si llegarás a casa y tendrás casa. O sea, más incertidumbre que esa, imposible. Es decir, que, como decía Juan Pedro, la humanidad ha pasado por cosas así, iguales, peores, y hemos sobrevivido al menos como especie, ¿no? No, luego hay personas que se han quedado. ¿Eso significa que no nos tiene que doler esto o que no nos podemos sentir mal? No, yo creo que justo lo contrario. Lo que no tenemos que hacer para sobrellevar esto, yo creo que es negarnos a sentir. Es decir, Ujú. ni estamos sintiendo dolor, estamos sintiendo miedo, pues bueno, pues no negarnos, sentimos tristeza, ser capaces de sentirlo, ser capaces de comprenderlo y sobre todo, pues no culparnos por ello y no querer solucionarlo ya, ¿no? Porque esto es como, bueno, como las fases del duelo, ¿no? Bueno, uno tiene todo el derecho en estarse paseando un rato por la negación, lo que no puede es quedarse a vivir en ella, como hemos dicho. Bueno, poder puede, pero no sería. Uno tiene todo el derecho a quedarse un rato en la rabia, ¿no? Dándonos cuenta de que es una injusticia, de que qué lástima, pero tiene que acabar evolucionando, ¿no? Y yo creo que la aceptación es básica, antes ya lo Totalmente. comentaba, aceptar, darnos cuenta de que yo creo que los grandes aprendizajes de todo eso, si la gente lo quiere aprender, al menos yo me lo planteo así, primero es que no dominamos nada, no controlamos nada, esto es un baño de humildad, Ujú. os pensabais que mandabais, ¿no? Esta mañana, y lo he comentado antes, esta mañana entra una abeja en mi casa entran muchas, ¿no? Y intentando sacarla, mi hija me decía, ten cuidado cuando la saques, no le hagas daño, que están en peligro de extinción. Yo le digo, no, ahora ellas no, ahora somos nosotros, ¿no? Eh, Mirad, este mundo no sobrevivirá sin abejas, pero sobreviviría muy bien sin nosotros. Menudo baño de humildad. Y yo diría que estos son dos cosas, un baño de humildad y un empacho de presente, porque es lo único que tenemos. Porque no nos queda, nos podemos, o sea, las metas que nos podemos poner ahora son para el final del día de hoy. Y Ujú. para mañana, si me apuras, o una semana. No podemos saber si en septiembre correremos una maratón. No podemos decidir si haremos un curso o nos matricularemos en algo más importante que no sea un curso online, ¿no? No podemos tener una cita con nadie para encontrar bueno, podemos tenerla, pero no habrá roce, digamos, ¿eh? No habrá roce. De momento no habrá roce. O sea, esto lo hablamos, el presente es este y te motivas con esto y vives y de una vez por todas vives este presente y estás encerrado contigo en este presente. Por tanto, es lo que hay, es lo que toca y tenemos todo el derecho a llevarlo muy mal, ¿eh? Pero es lo que toca y la única forma pues es darse cuenta de esto y aceptar, 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 aunque sea muy Ujú. duro, ¿eh? Aunque hay personas pues que, y yo me lo planteo, están perdiendo a seres queridos y tal, y muy bien, o sea, lloremos y hagamos todo lo que tengamos que hacer, eh, pero, pero al final es lo que hay, ¿no? Y si nos toca a nosotros nos duele muchísimo, ya lo sé, ¿no? Pero es que no hay más que la aceptación, ¿no? Y eso no Totalmente. implica que nos tenga que gustar, que no queramos que cambie y que a pesar de aceptar, cuando te levantas por la mañana, hay momentos en que dices, ha sido una pesadilla y todas esas personas continúan vivas en sus casas viviendo sus vidas. Ojalá, ¿eh? Pero no está pasando. Pues no, efectivamente, Merced, no está pasando y la aceptación, lo has dicho muy bien, yo creo que es la palabra clave, yo creo que es la palabra que realmente bueno, nos está marcando el presente, es decir, o empezamos a aceptar lo que sucede o realmente esto va a ser una locura, ¿no? Y yo quería hacer referencia a, bueno, al tema de, que lo decías muy bien, Merced, que es el retorno al presente, ¿no? Tenemos que volver al presente y creo que esto en realidad es una oportunidad para ello, para volver.
porque no podemos hacer planes. No podemos decir lo que decías tú. Es que no podemos hacer una maratón o planificar una maratón o las vacaciones. Y eso nos obliga a, pues eso, a vivir el presente. Y creo que aquí has dado con la clave porque quizás nos hemos planificado muchas cosas y por eso tenemos la agenda tan cargada de cosas, porque precisamente lo hacíamos para huir del presente. Y ahora no queda otra que comernos el presente con patatas. Y creo que eso en realidad es una lección. Fíjate que cómo has dado ahí en el clavo. A mí me ha hecho pensar, ¿no? Seguramente ese ajetreo, es que vivimos una vida estresada, es algo que hemos comprado nosotros para no vivir el presente, porque quizás el problema es que no aceptábamos las emociones que vivíamos en el presente y por eso comprábamos planes para no vivir lo que estábamos viviendo y lo íbamos metiendo debajo de la alfombra, lo cual supone un problema gordo, porque está claro que si no vives tus emociones, muchas veces esto se somatiza en el cuerpo, luego nos da problemas y no entendemos qué nos pasa, ¿no? Tenemos como una poca habilidad en entender nuestras emociones, ¿no? Que sería la primera fase de la gestión emocional, ¿no? Entender qué nos está pasando, por qué nos sentimos como nos sentimos, ¿no? Y luego ya vendría todo el análisis posterior, que es el por qué hacemos esto, qué creencias hay detrás, ¿no? Pero lo primero es entender por qué me siento triste, por qué me siento enfadado, enojado, cansado, o incluso, pues, por qué me siento, no sé, pues con miedo, ¿no? Que esa es otra de las grandes emociones que están hoy en día, ¿no? Claramente. Bueno, luego hay otro punto que quería comentar que es ¿qué es un cambio, no? ¿Qué es un cambio? Claro, para mí un cambio en realidad es una circunstancia muchas veces exterior, o al menos que se percibe como algo exterior, que ya no es como nosotros esperábamos. Y aquí está la clave, como nosotros esperábamos, es decir, ya no es algo que ya no cumple con la expectativa que teníamos, ¿quién? Nosotros. Por lo tanto, el cambio siempre depende de la expectativa. Si tú eres una persona con pocas expectativas, si tú eres una persona que tienes poca exigencia a la vida de lo que debe pasar, pues va a ser mucho más fácil que los cambios no te afecten tanto emocionalmente. Pero si eres una persona que te aferras a que las cosas tienen que ser como tú quieres, ¿no? Y eso nos pasa mucho a los perfeccionistas, y quieren que las cosas sean perfectas, que sean de una manera concreta, pues eso es un desastre. Eso es un desastre porque nosotros mismos somos los que nos estamos haciendo daño exigiendo que las cosas siempre sean de una manera y nosotros mismos luego nos decepcionamos, ¿no? Pero no nos decepcionamos con el cambio externo. En realidad, lo que quiero, ¿no?, es recalcar es que el problema viene de que nosotros hemos exigido a la vida que las cosas sean de esa forma. Y claro, eso es una cárcel que tú mismo te has puesto, ¿no? Entonces, para mí la reflexión es esta, es darnos cuenta que realmente esa exigencia de que las cosas sigan como eran antes es algo que somos nosotros quienes exigimos esto, ¿no? Quienes pedimos esto. Por lo tanto, ¿cuál es la manera de vivir estos cambios de una forma más neutra, por decirlo así, o que nos influya menos? Pues reduciendo las expectativas sobre lo que deberían ser las cosas, sobre lo que debería pasar, ¿no? Y para esto, la clave está en relajar, pues eso, ¿no? Esas expectativas. Creo que al final esto nos devuelve otra vez, lo que decía muy bien Mercé, al presente otra vez. Es decir, si tú vives el presente, no tienes expectativas, porque no te da tiempo. No te da tiempo. Si tú te centras en vivir el presente, no te da tiempo. Simplemente puedes mirar un poco al futuro para planificar un poco a corto plazo algunas cosas a nivel logístico, pero poco más, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave. No sé cómo lo ves, Juan Pedro. Este tema del Sí, presente, la aceptación. estaba ahora pensando en eso, una metáfora, se me ocurría un poco el que era, pues esas expectativas, sobre todo nos hacen sufrir si se basan en cómo tiene que ser el camino, ¿no? Yo creo que sí que hay que marcarse un rumbo, una dirección, ¿no?
pero no esperar que el camino sea de una manera, ¿no? Que sea de tierra, de piedra, con curvas, sin curvas, recto. Y ahí es donde lo de centrarse al presente, ¿no? Que es adaptarse al camino. Si ahora tocan curvas, pues curvas. Y ahí es cuesta abajo, cuesta arriba, es como es el peralte de la carretera, ¿no? Y no centrarse tanto en esas expectativas de, es que yo prefiero el asfalto, ¿no? A la tierra. Entonces, ahí es donde surge ese estrés, ¿no? Esa ansiedad de esto no es como yo esperaba, ¿no? Es aquello también de un poco de lo de tan manido, ¿no? De la zona de confort, ¿no? Que es cuando la zona de confort que tú, eh, que tú estás cómodo o cómoda con cómo manejas las cosas, ¿no? Que se están ocurriendo, aunque no sean fáciles, y luego te las cambian. Y entonces, claro, te toca adaptarte. Y no nos gusta adaptarnos precisamente porque eso supone también, fíjate, yo creo que es un tema también fisiológico. El adaptarte a los cambios requiere energía, Exacto. requiere esfuerzo. Y Ujú. entonces, claro, ese consumo de energía extra a nuestro cerebro no le gusta nada, porque, claro, obliga pues eso, a consumir energía que Sí, de sí. la otra manera, cuando tú está ocurriendo lo que tú ya dominas, pues es como pues en piloto automático, ¿no? Que no requiere mucho esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que es un poco eso, marcarse la dirección hacia donde quieres tú dirigirte, pero sin tener expectativa de cómo tiene que ser el camino ni del tiempo que vas a tardar en recorrerlo, porque igual tu mapa mental tiene unas zonas en las que se puede andar o ir con el coche, ¿no? Porque Ujú. ahí está pintado que se puede entrar por esa calle y luego la realidad te pone que es dirección prohibida, ¿no? Claro. Entonces tienes que decir, en ese momento, tomar una decisión. Es como a veces no sé si os pasa a vosotros, a mí con el GPS, cuando bajo en el coche, cuando Mm, íbamos, ¿no? Cuando mm. vayamos otra vez con el GPS, que el GPS te dice gire en 200 metros a la derecha y llegas a 200 metros y no hay derecha. Y dices, pero ¿cómo voy a girar? Y entonces tienes dos opciones. O cabrearte, y ponerte nervioso, estresarte, ansiedad, de "Ay, a ver y ahora si llego, si no llego y por dónde es". O, bueno, pues decir, bueno, pues voy a ver la siguiente, ¿no? Esto que automáticamente el GPS reconfigura, ¿no? Y te vuelve Efectivamente. a decir por dónde te puedes ir. Entonces, claro, si tus expectativas era de girar a la derecha en 200 metros, como llegues en 200 metros y no gires y no puedas girar a la derecha, pues te cabreas. Esto es lo Claro. que ocurre, ¿no? Muy bien. Qué buen ejemplo, Juan Pedro. Además, muy gráfico, y muy realista, ¿no? Porque al final es lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora mismo estamos en una rotonda constante con 20 salidas y, y nos cuesta mucho averiguar por dónde ir, ¿no? Sí, Sin sí, duda. me gusta también lo de la rotonda, ¿no? Porque es como el día de la marmota, ¿no? Parece que todo se repite una y otra vez dando vueltas, pero es una ilusión, ¿eh? Ujú. Esta rotonda se está reconstruyendo. Y yo creo que cuando terminemos, cuando salgamos desde fuera y con perspectiva miremos la rotonda, diremos, ahí va, pues no es igual por todas partes como creíamos, ¿no? Ha generado cambios, Ujú. valga la redundancia, ¿no? Y porque ya no va a volver a ser, parece ser, por lo que dicen los expertos, no va a volver a ser nada como era antes, ¿no? Y Claro. entonces dices, bueno, pues realmente no ha sido como un congelamiento, ¿no? Mm. Una hibernación, sino que están sucediendo cosas, sucediendo cambios que nos van a llevar a una realidad diferente. Claro. Sin duda, sin duda. La realidad ya no es la misma, todo está cambiando y bueno, aquí o nos adaptamos o vamos a sufrir mucho, ¿no? Y yo creo que también es importante, no sé cómo lo ves, Juan Pedro, el hecho de que cuando tú te enfadas con el mundo, ¿no? A veces te enfadas con el mundo porque ha cambiado, porque todo cambia muy rápido, porque como decía muy bien Mercé, no estás aceptando, ese cabreo va en contra tuyo, ¿no? Ese cabreo al final te lo comes tú, ¿no? Entonces eso, Claro, claro. es que yo creo que hay que hacer una intervención, ¿no? Hay que hacer algo, ¿no? A mí me gusta llamarle intervención porque al final tienes que intervenir tú a dos niveles. Ujú. Uno a nivel superficial o corto plazo o inmediato, que es calmarte.
Muy cálmate, bien, porque si no, va a ser todas las decisiones que tomes van a ir a peor. Vas a exacto. gritar, vas a golpear, vas a autolesionarte, Ujú, no físicamente, sino funcionalmente, internamente, emocionalmente, porque el cortisol y la adrenalina pues a largo plazo es perjudicial, ¿no? ujú. Y esa intervención es necesaria a corto plazo, superficial, ¿no? Respirar, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Calmarte, escribir, andar, cualquier cosa para calmarte, ¿no? Porque empezarás a tomar mejores decisiones. Pero luego hay otra intervención más profunda, que a Ujú, medio y largo plazo, que es esta que decías, ¿no? De las creencias, de por qué me sucede esto a mí, por qué me cabreo tanto con los cambios, por qué yo esperaba que esto fuera diferente, por qué quiero controlar tanto, por qué muy quiero bien. que los demás no digan lo que dicen, o que no hagan lo que hacen, o que hicieran algo diferente a lo que están haciendo. Pregúntate por qué, porque la emoción precisamente, y lo hemos dicho muchas veces, es la señalización, ¿no? La notificación, el espantapájaros, el GPS, para dirigirte, en este caso, hacia el interior, ¿no? Este ya no es un GPS externo, sino es interno. Y entonces esto ya más a medio y largo plazo, ¿eh? Esto no te lo ves en un rato. Esto lleva mucho tiempo. Claro. Pero es bueno trabajar en esos dos planos, ¿no? A Mm, nivel superficial, calmarme en este momento y ver qué puedo hacer para adaptarme, y luego un nivel más profundo, más a largo plazo, de autoconocimiento, en definitiva, porque tenemos todos un condicionamiento desde la infancia que nos predispone un poco a disparar todas estas emociones por la interpretación que hacemos de las cosas, ¿no? Y las creencias que tenemos. así es, totalmente. Sí, las creencias nos marcan bastante, pero la buena noticia es que las creencias pues también se pueden cambiar, ¿no? Se pueden modificar, se pueden ampliar, ¿no? Como decimos muchas veces, darles otra forma, aunque eso sí es cierto que requiere un proceso de autoconocimiento interno, muchas veces ayuda psicológica y bueno, pues al final es todo un camino, ¿no? Bueno, pues seguimos debatiendo, seguimos aportando ideas respecto al cambio. Tengo una pregunta para Mercé y la pregunta es la siguiente. Tenemos una situación en la cual hay un cambio sobre algo que nos afecta mucho y que es muy importante para nosotros, ¿no? Podría ser el trabajo, ¿no? Y imagínate que te dicen que, bueno, pues a partir de ahora en el trabajo las cosas van a ser muy distintas. Y ahora, por ejemplo, pues te van a obligar a teletrabajar o en el trabajo te van a obligar a llevar la mascarilla todo el día porque pues es de vital necesidad. Y ya el primer día ya vives eso con un cabreo tremendo, con una rabia tremenda. Es que no hay derecho. Y estás 8 horas con el cabreo ahí metido. La pregunta es, ¿cómo gestionar eso? ¿Cómo gestionamos eso, Mercedes? Bueno, pues lo primero es buscar si, en mi caso, pues me estoy poniendo en la situación porque yo lo viviría así o muchas veces lo hubiera vivido así. Lo primero es ver la medicación que tengo en casa porque las cervicales van a sucumbir seguro y el dolor de cabeza va a ser De calidad órdago. suprema como el turrón, digamos, ¿no? O sea, Madre yo mía. os lo digo, pero algo así, eso que solo dejo para emergencias. ¿Qué haces? Bueno, pues a ver, ¿sabes qué pasa? Que yo antes cuando escuchaba a Juan Pedro y contaba, porque es lo que ha dicho él básicamente, Ujú, primero una actuación superficial, que es regular el momento y luego hacer la introspección, ujú. pensaba qué lástima que este hombre no le pilló el confinamiento de visita en mi casa y me lo hubiera quedado aquí, ¿no? Porque aparte transmite mucha calma y todo esto ya lo sé, pero si me lo dice él me lo creo más, ¿no? Pero Merced, le puedes llamar, ¿eh? Tienes el número de Juan Y Pedro en un momento sí, dado. Sí, sí, no, pero que me me puedes llamar. sujetaras, así me sujetaría, ¿no? Estaba pensando, no, es que le oía y lo que estaba diciendo yo ya lo sé, pero aparte lo dice él y con esa autoridad y pensaba, qué lástima, podía haber venido a casa a tomar algo y se me han podido quedar aquí, ¿no? A ver, yo he estado en esa situación y esa es una situación de no aceptación, ¿vale? Y esto Muy bien, que acabo de decir, muy bien. que seguramente mucha gente me dirá, ay, sí, sí, es verdad, pero muy bien, maja, ponte tú. Sí, sí, lo sé, yo también. Yo he vivido esta situación, no con la mascarilla, pero con otras cosas, ¿no? Ujú, Porque en el fondo, fijaos que
esto que nos está pasando, las emociones que tendrías si llegas al trabajo, te dicen, teletrabajas, que, oye, para según quién, es una cosa como puede ser muy maravillosa, no sé, para mí, a mí me parece que es fantástico, ¿no? Lo de teletrabajar, pero a otro a lo mejor le parece horrible, es que hay derecho, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, había en redes una mamá que tiene a su niña que ya ha cumplido las 16 semanas y decía, la tengo que dejar, y más en esta situación. Pues yo pensaba, ostras, a esta señora le dicen teletrabajas y hace una fiesta. ¿Me Claro, explico? claro, claro. Claro, Sí, sí, sí. fijaos que para cada persona es distinto, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta situación que tú me planteas, que a mí me ha pasado y la he vivido así, por eso digo lo del botiquín, porque sé que me hubiera pasado. Ya te conoces, ¿no? Sí, eso ya nos ha pasado. Lo que pasa que ahora es a lo bestia. ¿Me Sí, explico? sí, sí. Hablábamos del GPS. Fijaos que el GPS se lo toma muy bien. Dice, gira 200 metros, gire a la derecha. Y cuando llegas ahí no hay, y tú continúas recto, porque si giras te comes una fuente, digamos, ¿no? Y dice, recalculando una nueva ruta. Con esa tranquilidad y parsimonia, como diciendo, como el tonto lava no ha girado, tengo que recalcular una nueva ruta. Entonces tú te enfadas y le dices, pero ¿qué eres tú, tonta? Que no, que había una fuente. Y estás hablando con una máquina, ¿no? Con una voz Efectivamente. ahí Que además no te recalculando escucha, una nueva no te ruta, escucha. que no te escucha y no va a hacer nada. Por tanto, no puedes cambiar. En el fondo esto es lo mismo, ¿no? Porque tú te enfadas y lo digo, o sea, yo ahora hablo y he sido la primera en enfadarme y enfadarme con, o sea, yo me enfadaría con la mascarilla, con la persona que me lo ha dicho y con la mascarilla. Y sería capaz de tirarla al suelo y pisarla y luego estar limpiándola una hora para poder ponérmela y pensar, ¿cómo me he fastidiado yo con el trabajo que tengo, que encima tengo que estar limpiándola, ¿no? O sea, Sí, sí, fijaos sí. el mal que nos podemos hacer, pero al final hay que aceptar. Y esa aceptación es un trabajo, y es un trabajo de, bueno, pues mira, es lo que hay, me lo tengo que poner, y al mismo tiempo es un trabajo interior de darte cuenta por qué te molesta tanto eso. Claro, aquí en este caso yo decía lo mismo de siempre, pero a lo bestia, porque si no hubiera ese escenario devastador del coronavirus, las personas que están enfermas, que están perdiendo la vida por desgracia, que tienes que ir al súper y parece una película de Will Smith, claro, si no hubiera, no, lo digo en serio, Sí, sí, si no sí. hubiera eso, la situación en el fondo, en el cambio del trabajo, nos la podíamos tomar casi igual, pero es que esto es como la gota que rebasa el vaso, ¿no? Sí. Y al final tienes que ver qué es lo que te está molestando de esa situación y hacer un poco de introspección. Y luego, ¿qué pasa? Ya sé que sonará muy asobado, ¿no? Pero es que los cambios a veces nos asustan, bueno, siempre nos asustan, a veces parecen horribles, pero luego muchas veces te das cuenta que, y por favor, no hablo de la situación de salud de las personas, ¿no? Estoy hablando ahora del trabajo. Que hay veces que te obliga a hacer algo que no hubieras hecho si no estuvieras en esta situación y te das cuenta de que descubres habilidades nuevas, situaciones que no hubieras pensado que vivirías, aprendizaje, personas nuevas y al final, bueno, le acabas dando la vuelta. ¿Que es maravilloso que la economía va a salir fortalecida? No, o sea, que hay un montón de cosas, sí, y para ti, para mí, para las personas que nos están escuchando, ¿no? Pero el otro día escuchaba, creo que tú también, David, Sí. hablaba Pilar Jerico en Instagram Sí. y decía que, bueno, ella había estado en Florencia, cursó parte de sus estudios en Florencia, y decía, bueno, el renacimiento en Florencia, que vino después de esa época a la que yo hacía, a la que yo citaba de la peste, grandes pandemias que en otras épocas eran terribles, porque además, más terribles incluso que ahora, porque no había los medios, ¿no? Y bueno, si ahora ya no podemos llegar a contar, por desgracia, las personas que se han ido, en aquella época ya mucho peor, ¿no? Y decía que después de eso había habido grandes crisis. Es verdad, muchas personas se quedan por el camino, tenemos que mirar cómo podemos hacerlo para no ser nosotros y que no se quede gente por el camino, pero que habían grandes estallidos de creatividad, cambios maravillosos, grandes inventos, grande prosperidad para la humanidad, ¿no? Y que decía que valía la pena ver eso
enfocarse en eso y ver cómo tú puedes formar parte de eso, ¿no? Eso es lo que ella comentaba. Que no es fácil, que seguramente ahora nos dicen, pues mira, estoy poniéndome en nuestro caso, las próximas conferencias que tenías que hacer ya no las haces, ahora chúpate esa, ¿no? Permitidme la expresión. Bueno, pues mira, chupamos esa e intentamos pues ver cómo podemos darle la vuelta, ¿no? Pero el ejemplo que tú me ponías, a mí es que esto me ha pasado hace 15 años en el trabajo, llegar un día que te digan, no, ahora ya no harás esto, ¿no? Y luego de ponerte aquí te pondrás allí. Y yo he ido al lavabo y, bueno, no aporrear la puerta porque se hubiera oído, pero he cogido un papel y lo he roto y tal, y me he llenado de cortisol y luego he llegado a casa y el dolor de cabeza era máximo, ¿no? Claro. Y de esa no aceptación, la única que ha salido perjudicada, la única damnificada he sido yo, a nivel físico y a nivel emocional y a todos los niveles, ¿no? Claro. Y ya sé que no es fácil revertirlo, pero solo con observarlo y tomar conciencia de eso, pues ya estás dando un paso, ¿no? Darse cuenta, exacto, Mercé. Sí. Porque... Yo le diría, si me permites, y con esto acabo, yo le diría a la gente, y lo intento conmigo, y os digo que no lo consigo, ¿eh? O sea, llevo unos días, de hecho esta semana ha sido bastante dura para mí, no lo he conseguido, pero no pasa nada, no nos culpemos, sobre todo. Que tendríamos que aprender a salir de nosotros y a partir de ahora observarnos. O sea, pasarnos la vida en cada situación como si hubiéramos instalado una cámara aquí y nos viéramos a nosotros mismos viviendo la situación y siendo conscientes de quiénes somos, qué espacio ocupamos y cómo lo estamos sintiendo, ¿no? Y eso ya sería un gran trabajo. Totalmente, Mercé. Además, has dicho una cosa que me gustaría incidir un poquito porque creo que es clave, que es la culpa. Cuidado, porque mucha gente, me gustaría comentar un poquito más, porque mucha gente ante el cambio siente rabia, tristeza, miedo, lo que sea, aunque especialmente rabia y miedo, ¿no? Serían las dos principales seguramente, las dos emociones principales, pero luego sienten culpa de haber sentido esa rabia o ese miedo o de no haber sido capaces de gestionarlo, entre comillas, mejor. Ojo, mejor es una expectativa totalmente ilusoria que hemos creado y que hemos dicho, este es el nivel que tendría que tener, cuando nadie fija eso. Pero nosotros mismos, sin querer, muchas veces lo hacemos, ¿no? Entonces, no sé qué pasa con la culpa, ¿no? La culpa de es que me he cabreado, es que he sentido miedo y luego he acabado con el cortisol hasta los topes y teniéndome que tomar pues una medicación o lo que sea, ¿no? Claro, es que fijaos, a mí me ha pasado estar llevando a cabo un cambio interior en mi vida, ahora otro, ¿no? Ya me pilla como con el, bueno, con el cambio un poco hecho, pero vamos a más. Y a mí me ha pasado que decir, bueno, me voy a tomar las cosas de otra forma, me voy a observar, ¿no? Y estar observándome, no siempre, no haciéndolo bien, y de repente decir, no lo he hecho bien, y entonces empezar a culparte. Claro, eso es como Salir querer, del fuego y caer en las brasas. claro, ¿cómo lo diría? O sea, eso es que a partir de ahora me voy a querer más y voy a ser amable conmigo. No estoy siendo amable conmigo. ¡Ay, qué ver, puñetera! No estás siendo amable contigo, ¿no? O sea, claro. No sales del bucle. Me voy a pegar moralmente porque no soy amable conmigo. Entonces, no, pues si ya eres amable, sé amable cuando no eres amable también, ¿no? No sé si me explico. O sea, es como, es como el metamaltrato a uno mismo, ¿no? Sí, eso es. Sí. Claro, y a mí me ha pasado esto y llegar un momento de decir, bueno, te estás esforzando mucho, ahora no hace falta que cada día te esfuerces tanto, ¿no? Y encontrarme esforzándome para no esforzándome. Yo me acuerdo de esto una vez en una conversación por teléfono precisamente, a Juan Pedro le decía, es que me esfuerzo mucho para no esforzarme tanto, ¿no? Y nos quedamos los dos así como, estás pirata, pero es verdad. O sea, lo que no podemos hacer es utilizar el método antiguo para hacer un cambio nuevo, ¿no? Correcto. Y la culpa, vamos a cambiar. Y parte del ejercicio de observación de qué hago yo aquí, cómo me estoy sintiendo, nos libera un poco de esa culpa. Porque el observador nunca se siente culpable de lo que está observando, porque es sencillamente un mero observador. Y hay que darse cuenta de que es nuevo, estoy haciendo lo que puedo y que, bueno, que vengo aquí, y lo decimos muchas veces, pero es que yo creo que es clave,
vengo aquí con una mochila que me permite ver las cosas de cierta manera. En la medida en que vaya vaciando la mochila de piedras, aquello me permitirá ver las cosas de otra forma, ¿no? Por tanto, Claro. no me voy a maltratar hoy ni a sentirme culpable, cosa que no quiere decir que no me sienta responsable. Eso siempre, la responsabilidad te empodera, ¿no? Pero no me voy a sentir culpable porque lo que hago es mantener esa visión túnel que no me permitirá darme cuenta de que mañana puede ser de una forma distinta cuando saque otra piedra, ¿no? Claro. Porque eso te enquista, es que yo me he sentido siempre muy culpable, tengo esa tendencia, ¿no? Pero es que la culpa no trae nada nuevo. Eso no significa que vayamos por la vida machacando al personal y digamos, no, no hay culpas, no, soy responsable. Pero sobre todo a nosotros mismos, ¿no? Lo que no podemos es intentar hacer un cambio en nuestras vidas y tratarnos como nos tratábamos antes. Lo que no podemos hacer es intentar querernos desde la inflexibilidad, ¿no? O sea, esto en el fondo va de ser más flexibles. Y es fácil caer en ello, y hay tipos de personalidad que yo creo que caen más en ello que no otros, y hay que estar al tanto, ¿no? Porque al final vienen personas a consultarte, es que no me quiero, es que no me quiero, es que hay que ver cómo soy, que no me quiero, ¿no? Y dices, menos mal, porque hoy te estrujarías, ¿no? Claro, hay que, o sea, hay que soltar, quererse ¿no? tanto, claro, al final hay que quererse tanto que incluso te quieras cuando no te quieres. Eso ¿Sabes? es. Es raro, ¿eh? Eso Pero... es. Ahí la has dado. Esa frase la vamos a apuntar porque es clave, ¿no? Es decir, tienes que quererte hasta cuando no te creas merecedor de amor, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Claro, porque como hoy no me he portado bien conmigo, pero me quiero tanto que me acepto y me quiero incluso cuando no me porto bien conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave, porque si consigues eso, o sea, ya es el sumum, ¿no? O sea, ya es permitirte tanto que yo creo que te da herramientas y te ayuda a empoderarte para seguir este camino. ¿Es la varita mágica? No. ¿Va a cambiar el camino por eso? Bueno, el camino cambia porque lo ves distinto, pero va a pasar lo que va a pasar, ¿no? Claro. Y al final eso es también una manera de trabajar y desarrollar tu autoestima, ¿no? Efectivamente, es decir, cuando tú te quieres a ti mismo, estás desarrollando la autoestima y ante esa autoestima eres capaz de ser, con esa autoestima eres capaz de ser más amable ante las distintas situaciones y tu evaluación sobre cómo reaccionas a los distintos cambios que suceden, ¿no? Por eso siempre decimos, ¿no, Mercé? Yo sé que eres una gran defensora, y Juan Pedro y yo también, de la autoestima, del desarrollo de la autoestima como seguramente la habilidad más importante de... Es que, fijaos, y yo, perdone que me estoy enrollando mucho, pero yo creo que esto es muy importante. Justo ayer había una persona que a través de las redes me contaba cómo estaba viviendo esta situación desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista del coaching y tal, y me decía, bueno, pues estoy preocupada por el tema del trabajo, porque yo, claro, no podré, no sabré, tal. Y yo le decía, bueno, todos estamos igual. No, pero yo no sabré, tal. Yo le dije, ¿cómo lo llevas? Igual puedes buscar algún psicólogo, una psicóloga. No, porque claro, es un tema de orientación. Y en ese momento le dije, bueno, es una persona a la que conozco de tiempo de redes, le dije, si quieres, en lugar de hacerlo así con mensajes, si quieres un día hacemos un Skype y charlamos. No, es que no quiero consumir tu tiempo. Le digo, bueno, no, ya te digo yo que, a ver, yo no tengo fórmulas mágicas, me explico. No, porque no quiero, porque no, y no, al final no me lo merezco. Y claro, piensas, si ya alguien te quiere ayudar, no, pero dar algo y ya no lo recibes, tampoco te estás queriendo suficiente, ¿me explico? Quiero decir, fijaos hasta qué profundo es a veces el no querernos, que a mí me ha pasado, que incluso alguien te ofrece algo que no tiene que ser milagroso ni nada y eres incapaz incluso de aceptarlo, ¿no? Hasta qué punto llegas que de no sentirte merecedor de ayuda, en este caso. sí, ayuda entre comillas, porque yo no, ya lo digo, no tengo fórmulas mágicas, ¿no? Pero es aquello de, oye, si quieres ponemos tus ideas en orden. No quiero, ¿no? Que me parece muy bien, o sea, no tengo ningún interés más allá, pero luego estuve reflexionando y pensando, ostras, es que a veces, y a mí me ha pasado, te sientes
tan mal contigo mismo que cuando te llega algo que puede ser positivo o no, pero te llega algo, eres incluso incapaz de aceptarlo, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que estas situaciones las estamos viendo y efectivamente, la autoestima es clave porque a veces si estamos en un pozo y tenemos la autoestima pues regulín, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues nos va a costar salir porque nosotros mismos no vamos a permitir recibir ayuda, incluso vamos a negar eso, ¿no? Y a veces pues esa situación se convierte en muy, muy difícil de cambiar. A mí me gustaría aportar también un par de ideas, un par de ideas más para ir ya terminando el capítulo. Y la primera es una idea que a mí me funciona mucho y además la comentamos cuando hacemos los cursos, en este caso ahora online, de desarrollo de la inteligencia emocional, y es el no dar nada por hecho, ¿no? Como mantra, como ley universal, nunca des nada por hecho. Y esto es complicado porque nuestro cerebro funciona en base a rellenar información, establecer cosas, aunque no sean verdaderas, porque a partir de esos establecimientos puede generar hipótesis, ¿no? Entonces, el cerebro funciona así. ¿Por qué lo hace? Porque necesita tomar decisiones, ¿no? Entonces, necesita construir unas bases de cómo funcionan las cosas y cómo deberían de ser, para en base a eso construir decisión, o sea, diseñar decisiones, tomar decisiones para poder actuar, ¿no? Y evidentemente el motivo principal que tiene el cerebro en este caso, o la motivación principal, es la supervivencia de nosotros. Entonces, sobre todo supervivencia individual, también colectiva, pero sobre todo individual, y entonces tomar esas decisiones. Entonces, claro, fijaros, mi cerebro está creando una realidad, está construyendo una realidad sesgada, muchas veces falsa o ilusoria, para simplificar la toma de decisiones. Simplemente eso. ¿Cuál es el problema? Que yo me creo esos fundamentos sobre los cuales he construido la realidad. Es decir, he dado un montón de cosas por hecho que no son así y ante los cambios esa realidad ficticia se tambalea y eso es lo que no soporto. Y como no soporto eso, pataleo, ¿no? Me enfado y aquello se vuelve un drama, ¿no? Entonces, fijaros que es una trampa que nos hemos puesto nosotros mismos a través de, o gracias a, cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, la inteligencia emocional en este caso es observar estos mecanismos, darnos cuenta de ellos, utilizar herramientas muy útiles también, como por ejemplo el mindfulness, para tomar conciencia de los pensamientos que tengo y preguntarnos siempre si he dado eso por hecho y por qué, ¿no? Pero sobre todo si he dado eso por hecho. Por ejemplo, cuando tú ante una situación de cambio sientas que eso no puede ser y te sientas mucha rabia, por ejemplo, pregúntate, ¿qué he dado por hecho que no es necesariamente así? Pues he dado por hecho que mi trabajo tiene que durar siempre, por ejemplo. O que si yo emprendo me tiene que ir bien. ¿Y qué significa ir bien? Que debería tener este mínimo de ingresos mensuales. Vale, ¿y eso por qué? ¿Por qué has dado por hecho eso? Bueno, pues luego ves que no hay fundamento, ¿no? Que simplemente son establecimientos mentales que tú has dado por hecho y ahí quedan, ¿no? Y ante eso, pues lo que va a venir siempre es sufrimiento, porque ves que eso tambalea. Entonces, ejercicio, ¿no? A nivel práctico. Cada día pregúntate, y especialmente cuando sientas una emoción intensa, ¿qué estás dando por hecho que no es necesariamente así? Yo creo que eso te ayuda a desmontar la realidad y a darte cuenta que has asumido algo que no era así. Y muy importante, y lo decía muy bien Mercé, no te sientas culpable por haber hecho ese establecimiento. Es la naturaleza propia del cerebro que necesita esos establecimientos para funcionar, para tomar decisiones más rápido. Por lo tanto, simplemente, pues, cuestiónate eso, pregúntate por qué has dado eso por hecho y ya está, ¿no? Porque cuando ves eso, es mucho más fácil aceptar los cambios. Esa sería la primera idea. Y la segunda idea, para mí también es muy importante, y esto es más difícil, que es tratar de dejar de evaluar constantemente todo. El cerebro funciona así también, es decir, hace predicciones, hipótesis, busca información para saber qué va a suceder, busca una seguridad que es falsa, una seguridad que no existe.
que nos han dicho que sí, porque fíjate que cuando tú quieres que una persona esté tranquila, buscas darle seguridad. Pero esa seguridad es falsa, porque tú no le puedes dar a nadie seguridad. ¿Por qué? Porque no sabes qué va a pasar, nadie lo sabe. Puedes hacer predicciones. Fijaros que una de las cosas por las cuales existe la ciencia es para tratar de darnos una seguridad. Que luego, pues, evidentemente la ciencia va cambiando y muchos de los supuestos que hace pues 100 años o 200 o 300 años eran una realidad, eran una seguridad, pues hoy en día pues hay muchos que ya no son así. Se crearon unos modelos para entender la realidad que pues, se ha visto que no eran así, pero que en ese momento fueron útiles, ¿no? Entonces, la ciencia es muy útil, es fantástica, sirve para muchas cosas, millones de cosas. Y en el campo sanitario, pues para salvar vidas incluso. Pero al final, la idea es que, bueno, las cosas van cambiando, ¿no? Y lo que ayer era de una manera, pues hoy es de otra. La clave está en ser flexible y irnos adaptando a lo que va ocurriendo. Pero como os decía, para mí lo más importante es dejar de evaluar constantemente. Dejar espacio al no sé. Porque muchas veces el problema es eso, ¿no? Queremos saberlo todo, nuestro cerebro quiere dar respuestas a todo y a veces no sabemos. Y tenemos que aprender a vivir con el no sé. Ese sería el segundo punto, ¿no? Primero, no des nada por hecho. Segundo, vive en el no sé. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé. Ya, pero es que lo quiero saber. ¿Por qué lo quieres saber? Porque quiero tener una seguridad. La seguridad no existe. Vale, pues me quedo en el no sé. Y vivir el no sé desde la calma. Incluso desde la confianza de que la vida te dará lo que te tenga que dar para que tú aprendas lo que tengas que aprender. Y eso no significa ni que sea desagradable ni que sea agradable. Será como será. Además, ese cómo será una evaluación subjetiva que tú harás de la situación. Si tú tienes menos expectativas, es más fácil que sea menos desagradable. Por lo tanto, y un poco para resumir, no des nada por hecho, vive en el no sé y reduce tus expectativas. Esa es la clave, yo creo, para vivir los cambios y este entorno de cambios constantes en el que estamos desde una mayor calma, desde una mayor serenidad, que como decía muy bien Juan Pedro al principio, esa serenidad te va a permitir tomar decisiones más tranquilas y seguramente más acertadas, ¿no? Porque no estarán tan sesgadas por las emociones, ¿no? Por los miedos, por la rabia, por la inquietud, por la incertidumbre. Así que vamos cerrando el capítulo y quiero escuchar primero a Juan Pedro, luego a Mercé y cerramos. Pues poco más que añadir con todo lo que habéis dicho, porque ahí está la clave, en observar, darte cuenta que todos esos pensamientos vienen del cerebro, cómo funciona el cerebro. Muy importante saber que para el cerebro pues es una máquina de generar ese tipo de pensamientos, que tenemos un cerebro intérprete y que todo lo interpreta. Y que es más importante para el cerebro dar coherencia a la historia que monta que a la realidad propia, ¿no? Exacto. Entonces, yo lo que quería terminar es diciendo un poco que, a ver, todo esto que estamos explicando es un proceso de aprendizaje. Entonces es muy importante lo que decía Mercedes, no sentirse culpable porque no logras ser eficaz, ¿no? Un poco haciendo esto, ¿no? Porque hay mucho mensaje, ¿no? En las redes sociales diciendo que esto es muy fácil, que si no lo logras porque no quieres y tal y cual. Entonces, claro, a ver, es un proceso de aprendizaje, lleva tiempo y requiere paciencia y esfuerzo. Y a veces uno solo no lo logra, necesita ayuda de otras personas. Entonces, mi mensaje es un poco ese. Tranquilízate en el corto plazo, en el sentido de poner en práctica estas herramientas de respiración, de mindfulness, de escribir lo que te ocurre, de hacer ejercicio. Y el trabajo más profundo, pues bueno, pues ve trabajándolo poco a poco y no te culpes si no te sale, porque es que el que diga que esto le sale a la primera, pues miente como un bellaco, ¿no? Porque a Mercé lo dice muchas veces que a ella no le sale, a mí tampoco me sale todos los días, por mucho que, aunque me fuera a vivir a casa de Mercé, pues seguramente a mí me pillaría también en ratos malos.
y le diría, ahora no me calienta la cabeza, Mercè, que no estoy yo para atender a nadie, ¿no? Entonces, pues eso, que nos pasa a todos, que es normal, que es normal. Entonces, no le demos mayor importancia, trabajemos en ello, tratemos de mejorarlo, pero oye, cuando no te sale, pues no te sale, y ya está, y nada más. Así que me ha encantado escucharos, he aprendido mucho con el tu no sé, tu no expectativa, que me ha encantado, ¿no? Y lo de observarse, me gusta mucho lo de Mercè, lo de la cámara, igual sería bueno ponerse una cámara y verse en esos malos momentos a ver qué haces, ¿no? Porque dirías, ostras, Qué bueno. no era consciente yo de esto que hacía, ¿no? Y nada, y calma y paciencia y poco a poco, que la vida es a largo plazo, ¿no? Pues fantástico, Juan Pedro, como siempre. Muchas gracias también por enseñarnos tanto, ¿no? Al final el aprendizaje es mutuo. Y bueno, terminamos con Mercè y esa cámara, ¿no? Esa cámara, como citaba ahora Juan Pedro, ese gran hermano. Cuidado que este gran hermano, yo no quiero ser pitoniso, pero puede ser que sea realidad porque dicen que nos van a controlar. Entonces, no sé qué va a pasar con esa cámara. Igual esto que has dicho, Mercè, será posible dentro de muy poco. Sí. Bueno, a ver si nos dan acceso, ¿no?, a la cámara. Ese es el tema, ¿no? Estaría bien. Juan Pedro, yo no me creo que no estés las 24 horas siendo tan balsámico y calmado, no puede ser. O sea Te que, aseguro que no. bueno, yo lo que es que no puedo añadir nada. Lo único que quería es, a ver, a pesar de lo que pase, ya sabemos que estamos en una situación muy dura, dejando aparte el tema de la salud, que es el más importante del escenario dantesco que vivimos, que nos da muchísima intranquilidad y nos hace sufrir mucho por nosotros, por nuestra salud y la salud de las personas a las que queremos, ¿no? Hablando más ya, bueno, quizá a medio plazo o cuando, pero que no hay plazos, ¿no? Pero bueno, yo también quería hablar de esperanza, ¿no? Porque ahora David decía, no tengas expectativa, esto es vital, pero yo no creo que sea tanto una expectativa que, es decir, no pensemos que las cosas van a ir mal. O sea, No, no es no. aquello de baja tu expectativa porque sufrirás menos. Es decir, vale, pues voy por la vida pensando que me van a degollar y si solo me dan un empujón, ¡guau! No, tampoco No, es eso. no es eso, correcto, no es No es eso. Buen eso, no. matiz, Yo, buen matiz. sí, no. O sea, hay que pensar que las cosas pueden salir bien, que no hay por qué. Lo que pasa es que no hay que pensar que tengan que ser de una forma concreta y que ese bien es como nosotros, Eso como es. nuestro cerebro, a Muy bien. partir de la mochila y las piedras que llevamos, va a imaginar. Porque eso nos permitirá abrirnos y cuando nos venga alguien y nos diga, oye, ¿por qué no hacemos esto? Pensás, no, es que claro, no voy a triunfar online porque yo tenía que triunfar del otro modo, ¿no? Entonces no nos cerraremos, ¿no? No quiere decir que lo que venga vaya a ser malo, ni bueno. Quiere decir que si nos abrimos mentalmente a más posibilidades, podremos darle la vuelta a algo que a veces pues no parece ni bueno ni malo, pero acabas viendo, ¿no?, que en la vida a veces los mejores regalos vienen envueltos en papel de periódico y no en un papel brillante, ¿no? Y si cuando abres el paquete no tienes expectativas, serás capaz de ver la parte chula de eso. Y insisto, no hablo de la situación médica, no hablo de las personas que sufren, no, eso es como es, ¿no? Pero me refiero al día a día y a la situación en el escenario cambiante en el que nos encontramos de cara a este futuro inmediato y el futuro que no existe, ¿no? Por eso lo quería decir, ¿eh? Que no tener expectativa no significa, pues bueno, como no va a haber nada, pues sí, me imagino que me van a golpear con piedras y así, luego si solo me dan con una chinita, pues no pasa nada, ¿no? No, o sea, esperemos lo mejor, pero vayamos previstos con la mascarilla y los guantes, ¿no? Así es, Mercè. Y quedémonos en casa, de momento. Exacto. Mientras las autoridades lo recomienden, pues sí, será buena solución. Gracias, como siempre, Mercè, A vosotros, a vosotros. por explicarnos con tantos ejemplos, ¿no? Y tan buenos, ¿no? Que siempre, Juan Pedro y yo siempre nos lo pasamos genial, aparte de aprender de ti, pues bueno, ¿no? De ver con esos ejemplos, incluso desde el sentido del humor, cómo gestionar esas emociones y esas situaciones, ¿no?, que vamos viendo. Bueno, pues amigos y amigas, poco más que añadir en este capítulo.
Yo creo que esta situación efectivamente es compleja, van a venir muchos cambios, ya el año pasado ya había muchos cambios, pero ahora esto va a ser una batería de cambios brutal y intentaremos hacerlo de la mejor manera, ¿no? Pues bueno, desde esas pocas expectativas, en el sentido, como decía muy bien Mercé, no significa tener unas expectativas negativas para luego el golpe sea menor, sino tratar de no tener expectativas, ¿no? Es un poco, a mí me gusta decirle la filosofía del ya veremos, ¿no? Ya veremos, ¿no? Es como una respuesta, es como un mantra. Si alguien te dice algo estos días, no, pero la economía, bueno, ya veremos. No es que seas un descreído, es que tampoco te pongas ni catastrofista ni te pongas en el mundo del happy flower, ¿no? Es decir, un poco ecuanimidad y equilibrio, que era lo que comentaba muy bien Juan Pedro al principio. Así que nada, dejamos por hoy el capítulo, esperamos que os sea útil, sobre todo, muy importante, no nos creáis, verificad todo lo que hemos dicho, si se puede aplicar en vuestro caso particular. Y como siempre, nos veremos el próximo miércoles. Un saludo.